Muy buenas noches, bienvenido usted, mi querido amigo, hermano y hermana, a este maravilloso estudio de la palabra de Dios. No porque yo lo esté dando, sino que es la palabra la maravillosa. Y hacemos bien en estar atentos, en oír la palabra del Señor, y especialmente en estos tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, el Señor Jesucristo aparezca, se manifieste. Yo le felicito. Este es el segundo estudio que vamos a realizar de la carta del apóstol Pablo a Tito. Parece una carta corta, pero si uno se profundiza, uno se interna en la palabra, uno va a encontrar maravillas. Además, la palabra no es en un lugar se acomoda o se puede examinar también en otros lugares de otra manera y también para ilustrar un poco más. Así que yo le animo a seguir adelante si usted por primera vez está estudiando aquí con nosotros la palabra. Qué bueno, bienvenido y bienvenida, y que el Señor edifique su vida para la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito el Dios que ha dejado su palabra para 1000 generaciones. Ciertamente su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y el hombre, la mujer, dichoso el hombre que lee, que oye, que hace la palabra, será dichoso, bienaventurado. Gracias, Señor, por los hermanos y amigos que estudian y que están esperando un nuevo estudio como este. Te bendecimos, Señor. Ilumina nuestra vida y danos esa gracia, esa humildad para que tu nombre sea engrandecido, tu palabra, y nosotros, Señor, podamos ser tu siervo. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer también como antes habíamos leído un poco la palabra de Dios. Aquí le tengo escrita pero no todo está escrito. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y este entonces es el versículo 1, pero nosotros vamos a seguir leyendo los demás versículos. Usted busque conmigo los versículos que están allá en su mesa, en su Biblia. Dice entonces el versículo 2. Pablo está escribiendo a Tito, está introduciendo su palabra, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su tiempo, a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Voy a seguir leyendo, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero y no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos por el 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndele duramente para que sean sanos en la fe. 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora voy a leer un poquito del capítulo 2 porque vamos nosotros a internarnos algo, no todo. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, vamos a quedar ahí. Estábamos en el capítulo 2 y llegamos hasta el versículo 5. Y entonces aquí tenemos que volver atrás. Esta sería otra versión de la palabra de Dios de otra manera. Dice: estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en él y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de los tiempos que existiera, y Él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y lo dio a conocer a través del mensaje que me encargó anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios nuestro Salvador, mi verdadero Hijo en la fe, que compartimos. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo estén siempre contigo. Esta forma de escribir se entiende más, pero como yo soy un bastante veterano en la versión antigua, a pesar de que se entiende más, me agrada escuchar lo que siempre he aprendido. Por eso estaremos combinando, sí, claro, pero estaremos también estudiando la versión Reina Valera del 60. Usted puede estudiar la suya también. Y entonces vamos a internarnos aquí en esta carta tan pequeña, sí, 3 capítulos, pero sin embargo una preciosa carta donde nosotros no estudiamos así como en el libro de Hechos las misiones, los viajes misioneros, las formas en que los apóstoles estuvieron trabajando, sino que aquí vemos cómo ya las iglesias
están trabajando, están siguiendo adelante y hay que ordenar algunas cosas porque no están totalmente en orden. Hay personas que han entrado para ministrar y estas personas tienen actitudes y, y tienen cosas que están desviadas. Y eso lo ha oído Pablo, a sus oídos ha llegado todo eso. Los mismos hermanos se encargan de decir qué es lo que está pasando en esa iglesia y por eso está mandando a Tito. Bien, vamos a entrar de lleno a esta carta desde este video, el video número 2. Y lo primero que vamos a ver es el contenido de la carta. El apóstol Pablo, que su nombre significa pequeño, está saludando a Tito. Tal vez no saludando a una iglesia porque es una carta personal. Escribió 3 cartas personales y escribió varias cartas a las iglesias. Este sería un saludo a Tito. Pero el saludo es bien explicativo. Está explicando las palabras que se van escribiendo. Él está explicando. Y él habla de él mismo, de su posición, de su autoridad, de su decisión, de su responsabilidad en la obra del Señor. La obra es de Dios. Él dice que él es un enviado, es un apóstol, es un ángel. Y él que es un trabajador de otro porque él es siervo de ese señor, de ese dueño. Entonces esto es la apreciación de la posición de un apóstol. ¿Cómo es un apóstol? Uno que se considera un siervo de Dios, que tiene un dueño y que le está trabajando continuamente porque lo ha enviado para ese trabajo. Y también vemos que los escritos del apóstol Pablo, igual que otros apóstoles, menciona a Dios y menciona al Señor Jesucristo casi de inmediato. Siempre en sus inicios, detallando muy claramente la posición del Señor Jesucristo en cuanto a Dios su Padre. Y esto me llama mucho la atención. Y uno pensaba, pero ¿por qué? A nosotros, los de Oriente, los de Occidente y los de este siglo y el siglo pasado, pues no nos cuesta, pero seguramente en el primer siglo, porque Israel viene de muchos siglos de tradiciones y tal vez a los mismos gentiles también les cuesta. Entonces el apóstol Pablo está en cada momento de sus escritos enfatizando quién es Cristo y que es hijo de Dios, el Padre. Casi lo menciona inmediatamente acompañado, Cristo y su Padre o su Padre y su Hijo. En Romanos, capítulo 1, Pablo también empieza sus escritos diciendo que él es siervo del Señor Jesucristo y que Jesucristo es hijo de Dios. Así de una vez. Y confirmado Jesucristo que es hijo de Dios por la resurrección como verdadero hijo de, divino de Dios del cielo con poder. Resurrección. Él resucitó y vive. Todos los que resucitaron, que se ven en la Biblia, que no son muchos, no viven. Volvieron a morir. Hay 2 personajes como Elías, Enoc, que no murieron. Y Moisés murió. Y también la Biblia habla del espíritu de Elías en Juan Bautista.
Este sería un tema que más adelante vamos a volver a tocar. Primera de Corintios, él habla de él como apóstol de Jesucristo. De Jesús en el versículo 9 como hijo de Dios y 4, versículo 4 de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces usted puede ver inmediatamente la relación que estamos notando. La dedicación en cuanto a escribir para que se sepa quién es Jesucristo, de dónde procede, es hijo de Dios. Segunda de Corintios, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, en el versículo 3, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La misma cosa. En Gálatas 1, Pablo es apóstol de Jesucristo y del Padre. Versículo 3, de Dios el Padre, del Señor Jesucristo. Versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados, por voluntad de su Padre Dios. Yo no sé si usted está notando, tal vez voy muy rápido, pero usted puede ver cómo enfatiza Pablo, cómo se interesa, cómo deja escrito, plasmado. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia ya lleva, en este sentido de las cartas paulinas, vamos por casi 2000 años. Claro que la Biblia atrás, en el Antiguo Testamento, lleva más, pero 2000 años de que la gente sepa clarito, todas las generaciones anteriores y las que vienen, quién es Cristo y quién es su Padre. Y que Él fue escogido por voluntad de Dios y del Señor Jesucristo para ser su apóstol. No el único, porque hay 12 apóstoles. En Efesios, versículo 1, Él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, lo mismo que en Gálatas. Y en el versículo 2, Dios dice Él, voluntad de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Casi siempre está poniendo a Cristo como Señor. Hay un solo Señor, Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces, una afirmación de su posición, de su autoridad y su disposición. Él está enfatizando que Él es apóstol y que Él es siervo. Que es apóstol con autoridad, que es siervo por decisión. Muchas personas ahora y antes se llamaron por mucho tiempo siervos, pero ahora ya no quieren que sean llamados siervos, sino subiendo de rango. Ahora son apóstoles. Más adelante subirán a otros rangos, me imagino. Y bueno, vamos a ver algo diferente en la palabra de Dios, porque Juan Bautista fue el que dijo, es necesario que yo tenga que decrecer o menguar y él crezca. Si yo crezco, diría Juan, entonces él no puede crecer, pero si yo dejo de crecer, él crece. Él aumenta en fama, en gloria. El apóstol Pablo también parece ir para atrás. Yo no sé si me estoy metiendo en en una forma que no se va a entender, pero ¿quién puede estudiar la vida del apóstol Pablo, las cartas, las anotaciones, las revelaciones y va a decir que Pablo va para atrás? No, pero en este caso, en cuanto a posición, en cuanto a lo que estábamos hablando de Juan Bautista, él va para atrás. Él en Gálatas capítulo 1, él se llama apóstol, pero 8 años después, en 1 de Corintios 15:9, dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Ahora que
que es digno de ser entonces siervo. ¿Por qué? Por un hecho. Perseguí a la iglesia del Señor antes de ser apóstol. Pero él no era creyente y no se le tomaría en cuenta, ¿verdad? Eso. Pero él dice que no es digno de ser llamado apóstol, porque ninguno de los apóstoles, los 11 atrás, o Matías, y incluimos a Matías, ninguno de ellos persiguió a la iglesia, al contrario, desde el principio ellos empezaron a edificar, a acercarse a edificar la iglesia. 7 años después, en Efesios 3:8, dice el apóstol Pablo: yo que soy el menor de los santos, ya no es siquiera ni apóstol, soy salvo, soy santo, pero soy el menor de los santos. Y Timoteo, que es la última carta y las últimas palabras, dice: palabra fiel, Timoteo 1:15, primera, es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, en estas expresiones, el apóstol Pablo va para atrás. Primero digo, soy apóstol, después no soy digno, después soy menor que los santos, y después dice, yo no soy, soy el mayor de los pecadores. Palabra fiel es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creo que usted puede analizar y entender conmigo entonces que de nada vale que uno tenga una presunción de ser alguien, porque en realidad, si así fuera, vamos perdiendo, es pérdida para nosotros. Debemos ser como el apóstol Pablo, humillarnos y saber que no somos nada ni nadie. Y de esta manera el Señor, al que se humilla, lo exalta. Bien, seguimos. El apostolado es un don celestial y también parece el primero de los dones. También no se escoge ser apóstol. Dios da esos dones a los hombres que vinieron y anduvieron con Jesús y estarían dispuestos a dejarlo todo por servir a su Señor, amando y exaltando esa digna vocación del ministerio otorgado. Están dispuestos a dejarlo todo por el Señor, a ir por el mundo entero y a pagar con sus vidas. Y este es la disposición, la responsabilidad, la comisión de un apóstol. No sé si hoy en día, cuando vemos un apóstol, pensamos en eso. Juan 15:16, que dice: yo os elegí a vosotros, no ustedes a mí. El Espíritu da los dones como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Él reparte como Él es su voluntad. No sé, después que Jesús nombró a sus 12 apóstoles, Mateo 10, no se ve que otros personajes, discípulos santos, muy allegados a Jesús, quisieron ser apóstoles o rogaron al Señor por este título o vinieron a ser llamados apóstoles o apóstolas. Y también ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro escritor, apóstol o titular de la Biblia, cuando fue acompañado por grandes ministros como Pablo y Silas y Bernabé o cualquier otro, a ellos Pablo les llamó el apóstol. Lucas, el apóstol. Silas, el apóstol. O después de un tiempo fueron llamados apóstoles. De ninguna manera.
pudieron trabajar años con el apóstol y siempre fueron llamados siervos, fueron llamados hermanos. No subieron de posición de título, no, porque al contrario, Pablo, si él así lo había determinado, entonces también estaría a favor de que no se exaltase por medio de algún título a ningún ser, no un servidor de Dios. Pero sí se ve que, que toda aquello que se proclamaron apóstoles, toda persona que se proclamó apóstol, posiblemente, como se ve en Apocalipsis 2, 2 fueron identificados falsos. Bueno, yo voy a terminar este comentario aquí porque tal vez no es tan beneficioso para algunos, pero esto lo estamos viendo en la palabra. Esto no lo estamos sacando como un razonamiento de la mente, de lo que uno piensa, ¿no? Esto se ve en la palabra. El apostolado, entonces, un don por voluntad de Dios, un don primario. El apostolado, como en otro de los videos, yo escribí y investigué, y se puede ver claramente en la palabra, fue el don para escribir la palabra de Dios, para poner las bases doctrinales, para echar el fundamento de Jesucristo y de los apóstoles. Así que el apostolado tiene una comisión importantísima y ya sucedió, parece. Pero como el apóstol Pablo se menciona como apóstol y como siervo, que son dos condiciones, entonces, siervo es una actitud, una disposición de sumisión. Siervo y apóstol, o apóstol y siervo. ¿Cómo lo menciona el apóstol Pablo? Yo soy siervo y apóstol. No, él dice, yo soy apóstol y siervo, esclavo, conforme a la fe de los escogidos. Pablo entonces habló en su saludo de estas dos condiciones. Y ahora, como segundo punto, vamos a mencionar la meta de su posición en Cristo. Cada vez más, el atender la fe para salvar a los escogidos. Hay escogidos, tendrán fe, serán salvos, para que vivan por la fe, para que agraden al Señor con una vida y conocimiento de la verdad y de la piedad, y para que tengan una viva esperanza de vida eterna en Cristo, en su manifestación, en su venida. Entonces, aquí estamos viendo el alcance de su meta, sus objetivos para lo que fue llamado. La palabra que se va a utilizar es conforme a la fe. Conforme. Voy a leer aquí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea, aquí lo vemos como siervo y apóstol. Primero siervo. Conforme a la fe de los escogidos. Conforme a la fe de los escogidos. Y la palabra conforme en griego es kata. Es en interés, en razón de los escogidos. Por causa de los escogidos. En otras palabras, aparece así. Sería en el griego pistin eklexon, theos. Lo mismo que ocurre en Filipenses 3:14 y en Mateo 28, 18 al 19.
Entonces, hermanos, amigos, a pesar de que esta es una carta corta, ¿cuántos ya en estos momentos temas o subtemas de estudio se han encontrado? Yo he leído hasta el capítulo 2, versículo 5. Voy a nombrar 17 subtemas en estos momentos. Entonces es una carta de doctrina, es una carta pastoral. Estamos hablando del apostolado, del servicio, la esclavitud de Jesucristo y de la fe de los salvos, de la elección de Dios, el conocimiento, la verdad, la piedad, la esperanza, la vida eterna, la imposibilidad de Dios, la mentira, la promesa de Dios, el principio, los siglos, la eternidad. Todas estas serían doctrinas capaces de que el que las toma pueda profundizar mucho más en muchos escritos paulinos y no solamente del apóstol, sino de los otros escritores. Eso quiere decir que en el capítulo 1, el capítulo 2, que no hemos ni terminado, tenemos un compendio, totalmente un compendio de doctrinas que ahí están. Hay unas Biblias que usted lo van conectando inmediatamente con otros versículos. Y de por sí, entonces, el estudioso de la palabra de Dios va viendo cómo obtener Biblias de estudio, Biblias de comentario. Mucha gente le gusta Biblias de comentario, de estudio y de diferentes bosquejos para que el que expone la palabra de Dios tenga herramientas para la predicación, el estudio de la palabra. Dijimos que Pablo significa pequeño. Y en el saludo que nosotros estamos viendo en Tito, él escribe 65 palabras. En el saludo de Gálatas escribe 75, o sea, 10 más. Y en Romanos escribe 93. ¿Cuántas más? 20 y tantas más. El saludo de Romano entonces es más largo. El saludo de Tito es corto, pero no es muy corto. Tiene 65 palabras. Seguimos en el punto 5 y el versículo dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad tiene que llevar al estudioso de la palabra de Dios a la piedad. Al que estudia, cree, convence. Porque nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios para cerrarla, para decir que leemos la palabra de Dios. Estamos estudiando, escudriñando, estamos queriendo que la palabra de Dios cuando llega a nuestra mente, a nuestro corazón, es una maravilla. Nos convence. Estamos dispuestos a obedecer. Y ahí encontramos el agua pura, cristalina. Mira esta catarata. No digo que el agua está pura, pero se ve bien bonita. Refrescaría. Aún el viento que pega ahí debe ser grande. Es peligroso, claro, pero el agua es vida. Cuando estamos en épocas de calor y tomamos en nuestras manos un poquito de agua, ¿qué pasa? Y la esparcimos un poco en la cara, en los ojos. Eso refresca inmediatamente. El agua, aunque sea en pequeñas proporciones, como refresca un vaso de agua. Y la palabra de Dios tiene el propósito de llenar nuestra vida de la gracia del Señor, del conocimiento, y de esa manera caminar nosotros en madurez. Así que si usted estudia la palabra de Dios, le felicito y siga haciéndolo. Si está empezando, lo animo.
Si la palabra de Dios no nos lleva a una actitud piadosa, una búsqueda de Dios consagrada, entonces no es la palabra la que está fallando, somos nosotros que no la estamos entendiendo o no la queremos profundizar. Entonces esta pequeña carta pastoral tiene como clave la verdad, el conocimiento, la piedad, la sana doctrina. Doctrina sobre el pastorado, sobre el obispado, sobre el cargo de anciano. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo habla de sana doctrina, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo 1, 9, sana enseñanza. El tenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el versículo 1:13, sanos en la fe, y 2:2, dice el 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Y 2:2, que los ancianos sean serios, prudentes, sanos en la fe, otra vez. Y 2:8, sanos en la palabra. Allá no llegamos. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí no llegamos, pero llegaremos, si Dios lo permite. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la fe, el conocimiento pleno y verdadero dará al hombre, a una mujer que actúa con piedad y esperanza en la vida eterna y es un hombre confiado, un hombre maduro, entero, capacitado y ejercitado. Puede ser mujer también. Voy a leer otra vez, tal vez no leí bien. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad, producirá la fe, el conocimiento pleno, verdadero, y dará a un hombre, a una mujer, para que actúe con piedad, con esperanza en la vida eterna, confiado. Un hombre, una mujer maduro, madura, entero, capacitado, ejercitado, sólido. Una casa que no se puede derrumbar, unos oídos que no van a dejar entrar otras cosas. Tercero, Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna. Vamos a hablar de esto. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Prometió Dios antes de que hiciera este mundo, parece. La esperanza de la vida eterna y la promesa de la vida eterna. Vemos aquí. Vamos a leer otra vez. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Prometió Dios promesa y esperanza de la vida eterna antes, desde el principio de los siglos. ¿Qué es esperanza? Según el diccionario bíblico, es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Creo que este es el diccionario español. ¿Qué es la esperanza? El estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Muy bien, la esperanza es esperar en la fe, sería la esperanza cristiana. Hebreos 1:11, que dice, la fe es esperanza. La fe es lo que se espera, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Primera de Juan 3:2-3, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica
a él mismo. Primera de Pedro 1:3 es una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está diciendo cómo renacieron a una esperanza viva y por qué, cómo, por qué razón, por la resurrección de Jesucristo. Nosotros no hemos visto morir y al tercer día volver a revivir a alguien. Tal vez usted lo ha visto, no sé, pero yo no. Pero si eso sucediera, que mi papá murió y al ratico vuelve, algo tiene que suceder en mi vida que no pudiera borrar eso. Pero el Señor Jesucristo fue el que prometió eso. Morir y resucitar. Y eso le dio a Pedro, no solamente habla de él, sino de que todos los que lo vieron renacieron a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Corintios 13:13. La esperanza es mayor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así dice la palabra de Dios. Pero está la esperanza. Una promesa muy antigua es la esperanza de la vida eterna. Dice aquí el apóstol Pablo a Tito, aunque es una promesa de vida eterna, de vida sin fin, a los hombres, a algunos les parece imposible que Dios prometa que el hombre tenga una vida sin fin. Dios no ha prometido toda cosa imaginable, no, pero sí ha prometido una vida eterna para el hombre. Entonces, estaba yo hace poco hablando con unos hombres ahí en un taller y ellos hablaban de que después que uno de ellos se iba no se iba para la casa, se iba para la cantina a tomar hasta las 10 por ahí, que no se cuidaba, que ya no tenía ni hígado y que estaba próximo a morir. Y había otro que decía, bueno, si uno se muere, si chupa o no chupa, de todas maneras se muere. Yo soy pastor, estaba oyendo esto. Y yo le dije que sí, es verdad. Pero entonces depende para dónde usted va. Pero no le toman importancia para dónde uno va. Le toman importancia el hombre, la mayoría de las personas, al presente. Como que no me interesa el futuro, porque no es que no me interese, sino porque no creo que habrá futuro, porque no se ve. Pero Dios, que no miente, Él prometió al hombre vida eterna, vida sin fin, vida infinita. Y el apóstol Pablo aquí dice que Dios no miente. Dios no, cuando hizo la promesa no puede retractarse. Si Dios te promete a ti vida eterna, Él va a darte la vida eterna. Pero la vida eterna tiene algunos requisitos para que la tengas. Él la cumplirá. Porque Dios, según el apóstol Pablo, cuando Él promete algo, Él lo cumple. Pero vamos a ver otros versículos bíblicos para ver si las promesas de Dios maravillosamente se cumplieron, se cumplirán, son confiables. Segunda Timoteo 2:3, Él permanece fiel. Si nosotros le negáramos, Él permanece fiel. Él es fiel, permanece fiel a su promesa. En número 23:19, se lo busca allá en su casa, lo apunta, Él no es hombre para que mienta. Dice entonces
el escritor Moisés que Dios no es hombre para que mienta. Quiere decir que los hombres pueden que prometan, pero que va, no cumplen 100%. Pero no hay hombre que diga, que quiera prometer vida eterna, pero que no hay en él la posibilidad alguna de cumplir estas cosas. Solo en Dios. En Hebreos 6:18 es imposible que Dios mienta. En Hebreos 10:23 Dios cumple sus promesas. En Primera Tesalonicenses 5:24 fiel es Dios el cual lo hará, dice el apóstol Pablo otra vez. Y en Primera Pedro 5:10 lo llama a su gracia eterna. Promete eternidad. Y segunda de Pedro 3:9 cumplirá su palabra. Y Deuteronomio 7:9 Dios cumple su pacto. Si hace una promesa, si hace un pacto, lo cumple. En Juan 11:25 y 20, Él es el que cree en Él no morirá jamás. Y algunos dirán, ¿y cómo se han muerto toda la gente que cree en Él? Pero después usted las va a ver vivas. Y esta es la razón, que ellos vivirán eternamente. Y usted no lo está viendo y ellos están viviendo. Parece que no han muerto en el sentido de aniquilación, solamente que no lo estamos viendo. Y en segunda de Pedro 1:4, Él nos da y ha hecho preciosas y grandísimas promesas que va a cumplir. Y en Juan 3:6, un texto bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miren cómo Dios promete en unas cortas palabras la vida eterna al hombre que cree. Y usted puede decir, Señor, yo creí. Y entonces, si me pierdo, no. Si usted creyó en el Señor y sigue creyendo, porque el que cree no es que ya creyó, entonces ahora no cree, no, sigue creyendo, usted tiene la vida eterna. Y antes, esta promesa fue hecha antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, que dice, Efesios 1:4. Hace un tiempo estuvimos tocando algo de lo que dice Efesios 1 y las profundidades de la carta de Efesios son más grandes todavía que las que estamos leyendo en Tito, en cuanto a doctrinas muy, muy difíciles de entender. Dice el 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, quien Dios escogió a quién, a nosotros, los que creemos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió, pero el escogido tiene que ser santo y sin mancha y vivir delante de él. Él es aquel que cumple. La promesa es antigua, es inquebrantable, es segura, es un hecho, y se le dará a usted que cree. Usted debe estar muy confiado en eso. Si de algo debe estar seguro, dice la gente de que va a morir. Este es el dicho de la carne, de los filósofos que no tienen esperanza. Pero si de algo usted debe estar seguro que ha creído en Cristo, es que usted tendrá la vida eterna. Por lo tanto, cante, alabe, sirva, viva como un salvado. 2 Corintios 5:17 dice, mas nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque todo aquel que cree en Cristo es que usted tendrá la vida eterna. Por lo tanto, cante, alabe, sirva, viva como un salvado.
Es sorprendente la cantidad de personas que creen en las promesas de Dios. Hace poco oía una estadística de cuántos creyentes hay hoy ya en día. Hace poco había un billón y ahora hay 2 billones. Y estos son estadísticas. Pueden que no sea así, pero ha crecido la cantidad de gente que cree en el Señor. Entonces, si Dios cumple sus promesas, Dios es digno de adoración. Lo dice Apocalipsis, lo dicen los ángeles, lo dicen los ancianos, lo dicen las personas salvadas. Tal vez usted no está en el cielo allá viendo a Dios, pero ya en Apocalipsis se ven las personas viendo a Dios salvada, diciendo, Señor, gracias, gracias que nos has salvado, que cumpliste tus promesas, que sabíamos que cumplíamos tus promesas. Dios no miente. Una promesa que tú podrás ver cumplida para gozar y vivir en gloria eterna. Piénsalo para ti, para usted, y agárrelo y disfrute lo que Dios le va a dar, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Tal vez usted piense, yo no soy bueno, pero es que nunca va a ser bueno para ganar la vida eterna. Si no se considera malo, pecador, y viene a Cristo para ser perdonado, no puede tenerlo. Y aquel que piensa que es bueno, que Dios le va a dar porque es bueno, tampoco la va a tener porque no hay ninguno bueno. Todos necesitamos pedir perdón por nuestros pecados y volvernos al Señor y la tendremos. Aquí terrenalmente todo tiende a dañarse y a desintegrarse. Hay algunas cosas o factores que son persistentes. Creo que usted lo ha notado. Esta promesa, este pacto, esta de la vida eterna no puede ser fallada por Dios. Pero en la tierra nosotros vemos que las cosas no permanecen, sino que al contrario se desintegran. Y hay factores que Dios ha puesto para eso. Por ejemplo, el tiempo. Todo se pone viejo con el tiempo. Hay algunas cosas que son viejas, pero son buenas. Pero hay unas cosas que no. El agua cubre las cosas. El viento, los huracanes, los tornados que hacen, destruyen. El sol seca, raja, envejece, deshidrata, quita la vida. Mírele en una hoja seca. Ahora que es verano, usted tiene una hoja bonita, córtela y la deja al sol y al rato está seca y puede hasta que te arde. El fuego es tremendo. El incendio, hace poco hubo un incendio de un gran almacén y se quemó y se vino abajo. Y los insectos, los comejenes, las polillas, ¿qué hace? Destruyen. Por más que uno quiere conservar un mueble, se va abajo. La casa si es posible. Los hongos, las hormigas, las telarañas, son factores persistentes que están en este mundo para hacer daño. Claro que también no es que las hormigas son para hacer daño, sino tienen sus beneficios en su cadena, pero de otra manera también están puestos para desintegrar cosas. Allá arriba, en el espacio, las telarañas no existen. Esos factores no existen. Habrán otros. Allá se habla del sol, de, de los vientos solares, de la irradiación, del choque cósmico de las estrellas, de las explosiones, otras cosas que se destruyen. Pero acá y allá arriba, el frío, la humedad destruye. Pueden que ayuden también. El desgaste
caducan las cosas. Una vez se va a usar algo ya no sirve, la ropa, los zapatos. El moverse, mudarse, mucho, cuando uno se muda de una casa a otra, ¿qué pasa? Los muebles se van dañando, se van raspando, se van carcomiendo. ¿Qué pasa con las emociones? Cambian. Ve a un adolescente, todo de risa, ve a un viejo, todo de amargura. No todos los viejos son así. Y el envejecimiento, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo desea? Pues nosotros estuvimos jóvenes y ahora todo se va dañando. Y no solamente la cara, todo se va dañando. El pelo va cambiando de color, los ojos ya no ven bien, los huesos, cualquier otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno no se puede mantener así? Bueno, Dios, todas estas cosas las ha afectado Dios por medio de alguna cosa. El pecado también ha tenido en cuenta esto. Pero Dios tiene su tiempo para cumplir sus promesas. La Biblia dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, capítulo 3. Hebreos 13, 21, 24. Tiempo de la restauración de todas las cosas. Tiempo de los gentiles, Lucas 21. El tiempo de, de los gentiles y el tiempo de la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14, 7. A ver, las promesas usted no las ve cumplidas porque no ha todavía pasado el tiempo necesario, pero Dios la cumplirá. Vamos por el punto número 4 y estamos ya próximos a terminar. El trabajo de Tito en esta carta es que él es un ministro comisionado para ir y ver y analizar y actuar según la situación que haya en una iglesia. Ya lo ha hecho en Corinto y lo puede hacer en Creta y lo puede hacer en otro lado, pero aquí lo vemos en Creta. ¿Pudo Tito ser aceptado y respetado? Parece que sí, que, que él es una autoridad y que va con la autoridad de un apóstol, como el apóstol Pablo. En este punto, entonces, cuando estudiamos algunos versículos iniciales, vamos a ver el cuidado apostólico sobre una iglesia, que de por sí puede ser que Pablo tuvo que ver mucho con la salvación de algunos, y también Pedro, y también en el día de Pentecostés, que había crepenses en ese lado también. Porque Romanos tampoco la fundó el apóstol Pablo, y tiene que ser lo mismo en muchas partes del mundo, que después del día de Pentecostés, que quedándose ahí en Jerusalén todos los días, perseveraban en la doctrina, en la oración, en el compartimiento del pan, y comían juntos, que los apóstoles aprovecharon para entrenar a aquellos cristianos nuevos de todas las partes del imperio y hasta de África y Asia. Y si alguno otro se convirtió después con el apóstol Pablo, tendría un poco más de revelación espiritual de cómo es la iglesia del Nuevo Testamento. Y después el apóstol Pablo aún así tiene que mandar a Tito porque la iglesia no tiene todas las cualidades y las ventajas como nosotros ahora con la Biblia para andar eficientemente. La iglesia tiene muchas deficiencias. Y ahora más adelante, tal vez en el tercer video, vamos a ver los requisitos de los que se van a encargar de la iglesia y los requisitos o cómo desactivar a aquellos que no ayudan a la iglesia y cuántas anormalidades se le ve a ellos.
Entonces, en esa iglesia de Creta, o en las iglesias de Creta, porque pareciera que hay más, hay cosas deficientes. Y se puede saber que en las iglesias del primer siglo, incluyendo la de Efeso, o la de Jerusalén, o la de Antioquía, puede que tenga deficiencias también. Y eso nos deja que pensar, pero es que prontamente llegaban personas que no tenían el don, que no tenían la línea doctrinal apostólica para hacer de la iglesia que estaba empezando a crecer. Ellos le daban las enseñanzas erróneas que creían que estaban bien, o si lo hacían para maldad también. También habían en las iglesias quien veían esas deficiencias y querían dejarse corregir y que se mandase a corregir la iglesia, dentro de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios que los hermanos le preguntan sobre este tema, sobre el otro, y él dice, sobre este tema ya no tengo que decir, sobre este tema sí digo. Y así pudiese ser también en la iglesia de Antioquía, de Creta. Había una autoridad capaz de hacer el cambio y el orden. Y gracias a Dios por esta autoridad. Estaba vivo el apóstol. Si hubieran hablado con Pedro la misma cosa, o con Silas. Tenía la gracia de Dios estas iglesias, de que alguien conservaba la doctrina pura. ¿Será que en la iglesia suya usted hay alguien que todavía conserva la doctrina pura? Varones en este siglo, mujeres. Si así es, qué bendito somos nosotros. Aquí se van a tratar cosas deficientes como en Primera de Corintios. Y hay en Primera de Corintios una lista enorme, pero acá no hay una lista. Se van a ver solamente dentro del liderazgo, tanto del grupo como de los que actuaban, de los líderes. Y serán requisitos para el obispo, pastor o anciano. Y también hay una gran lista, más grande, de aquellos que proceden negativamente, anticristianamente o egoístamente. Se escriben 7 versículos en Tito, capítulo 1, de los líderes negativos, con actitudes y enseñanzas negativas, testimonio negativo, aquí en Tito, del versículo 10 en adelante al 16, pero del versículo 5 al 9, que son 7 versículos, hay una lista de 16 requisitos que se deben tomar en cuenta. Y de la lista negativa hay 21 detalles que son negativos. Los requisitos del anciano. Pablo se enfoca primero, porque estamos viendo que el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Lo primero era que corrigiera Tito lo deficiente en esa iglesia. Y lo después era que estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice el apóstol Pablo. Pero inmediatamente en el versículo 6 viene y se nombran los requisitos para establecer ancianos. Y después en el versículo 10 hay una lista de cosas negativas que
algunos que pretendían ser líderes deben ser corregidos o eliminados. No exactamente eliminados, porque mire lo que dice el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. No dice para que se vayan, sino que si van a trabajar, se acomoden. Pero las listas que vamos a ver son terribles. Y en este video no las podemos ver porque ya el video va terminando, pero la estamos visualizando. Los requisitos del anciano, que son 16, creo, incluyendo el capítulo 2, porque en el capítulo 2, versículo 2, hay otros requisitos parecidos. Se habla de la calidad de su vida, de su carácter, de su modo de proceder y el deseo de hacer lo correcto. También en el capítulo 2, versículo de 3 a 5, usted va a ver conmigo los requisitos para las ancianas. Aparecen en el capítulo 2, son 10. En el capítulo 2, que todavía ni hemos terminado el capítulo 1, las ancianas, las mujeres de los ancianos. Y los cargos o señalamientos negativos de los líderes encargados de las iglesias son la parte más grande, lo deficiente que tiene esa iglesia. Hoy, solamente ya viendo un pantallazo de lo que vamos a tocar, tenemos en el versículo 5, en el versículo empezando, se llaman ancianos, en el versículo 7 se llaman obispos, en el versículo 9 se llaman, sería, bien, vamos a ver el versículo 9, vamos a ver el versículo 5. Y establecieses a ancianos, dice ahí. Versículo 7, que es necesario que el obispo. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el puesto que va a tener el líder, vamos a no llamarle líder, el encargado de la iglesia, el cuidador de la iglesia, este está convirtiéndose en un discípulo que antes era discípulo y ahora un discípulo maduro. ¿Por qué usted lo dice? ¿Por qué lo vemos así? Miren lo que dice el versículo 9. Ese hombre va a ser un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Alguien le enseñó la palabra y ahora él enseña la palabra. Es un discípulo maduro. Y es un hombre que no se apartará de la verdad en el versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atiende. Él se concentra en lo verdadero para proseguir adelante. Hay muchos billetes falsos, pero hay muchos billetes verdaderos. Dicen cómo se hace profesional la persona para identificar un billete falso. Tiene que estudiar mucho, tocar y ver cuidadosamente el billete verdadero y identificar al falso de alguna manera. Es experto. Lo verdadero, si se vive allí, nos capacita para identificar lo falso. Y debe ser un hombre maduro, discípulo maduro, que no se aparta de la verdad, que va a estar algún tiempo al servicio de otros enseñándole la verdad.
Y el capítulo 2 y versículo 2, un hombre sano en la fe. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Además puede que sea un hombre maduro también, maduro de edad. Ahora, último, para terminar, vamos a ver en el punto 5 el asunto de la irreprensibilidad. Que no haya reproche sobre lo que él va a hacer. Pero él debe ser irreprensible como administrador de su casa. Primero, versículo 5. Requisitos para el obispo, para el pastor, para el anciano. Tiene que ser irreprensible como administrador de su casa, fue lo que el apóstol Pablo primero puso. Dice el que fuera irreprensible, coma, ¿de qué? Marido de una mujer, sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, lo primero que es el apóstol pone como lista para el cargo de anciano, de obispo, de pastor, es que él cuide, administre bien su casa, tenga una sola mujer y tenga hijos creyentes, y que esos hijos no estén acusados de ninguna disolución ni rebeldía. Parece que es fácil para entender, pero debemos ampliarlo claramente más adelante. Segundo, también debe ser irreprensible, aparece dos veces la palabra irreprensible. 7, versículo 7. Porque es necesario que el obispo. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero aquí cambió, primero era el anciano, ahora el obispo. ¿Hay una diferencia entre el anciano y el obispo? Parece que no. ¿Qué pasa? Entonces el obispo debe ser irreprensible en cuanto a la administración de su casa. Claro que sí, pero ahora se le añade otro punto más. Debe ser irreprensible en cuanto a la administración de la iglesia del Señor, la casa del Señor, los negocios del Señor. Irreprensible en la administración de la iglesia. ¿Y será que puede que haya, que los requisitos sean que sea irreprensible de otras cosas? No aparece la palabra irreprensible, pero yo le puse un punto, dos puntos más, que creo que usted me va a acompañar en esto y aquí terminamos. También debe ser irreprensible como administrador de la iglesia, primero de la casa de Dios, de la casa suya, segundo de la casa de Dios y tercero debe ser irreprensible como administrador de su propio cuerpo y carácter, que sería la casa de nuestra alma. Lo apunta, la casa de nuestra alma. Primero la casa familiar, segundo la casa de Dios y tercero la casa de nuestra alma y la casa de nuestra voluntad. Versículos 7 y 8. Vamos solamente a leerlo porque ya terminamos y con un punto más. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y sigue, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas. Vamos a ver una ahí. No dado al vino. ¿Y qué pasa si se pronuncia sobre tomar y tomar y tomar? Y ya de eso hemos hablado un poquito. ¿Qué pasa con el que toma, toma y toma, toma? Va a dañar su cuerpo, su alma, su espíritu, su ser. Todo se va a dañar. Tiene que ser irreprensible. Ahora aquí dice,
no dado al vino. A veces el apóstol Pablo pone no mucho vino. Habían requisitos para la persona en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que pudiese ser un hombre consagrado a Dios, una mujer que sería un nazareno, un nazareo, que no debía cortarse el pelo, que no debía tocar cosas muertas y que no debía tomar vino ni cosas que descienden de la uva. Bueno, se consagraba en espíritu y en cuerpo también. Y aquí también hay una consagración en espíritu, en cuerpo, en alma y otras cosas. Por último, vamos a ver el versículo 4. Debe ser irreprensible como administrador de la justicia y la santidad. ¿Y de dónde saco yo eso? Bueno, analizando, pensando. Esto puede ser una cátedra que usted puede dar en la iglesia. Algunos hermanos toman estos apuntes y pueden predicarlo en las iglesias, bueno, pero no aparece en ningún libro. Esto es pensando. Versículo, eh, eh, aquí entonces tenemos, vamos a ver qué versículo sería 9, no, 8, versículo 8, 8 y 9, ajá, o 7 y 8, no 8 y 9, sino hospedador. Porque hospedador ya no tiene que ver con su alma, su cuerpo y eso, sino con actitudes de justicia y de santidad y cosas cotidianas y de buena costumbre. Hospedador, dice el versículo 8, que ama lo bueno y que es sobrio, que es justo, que es santo y que es dueño de sí mismo. Y 9, y retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los demás. Entonces debe ser irreprensible como administrador de la justicia y de la santidad. Este es el último punto que estamos viendo en este video. 4 puntos y puede que haya hasta otro más, como una persona debe ser encargado de una iglesia. ¿Y dónde te encuentra esa persona? Si todos estamos cayendo en algún error. Pero parece que Pablo nos dijo, oye, te voy a poner la misión más imposible del mundo que tal vez ni vas a encontrarla, sino que parece que había, y a pesar de que el apóstol Pablo no había ido a la iglesia de Creta, y a pesar de que Tito no estaba ahí, y a pesar de que ellos no tenían toda la Biblia, el Tito tendría que el encargo de encontrar a aquellas personas. ¿Quién los estaba formando? Dios, el Espíritu Santo. Hay que tienen los dones, que tienen esas cualidades, esas capacidades. Y parece que en todas las iglesias los hay, en todas las iglesias, en todas las regiones del mundo las hay. Y qué maravilloso es todo aquello. Usted alabe al Señor, porque quién sabe usted es uno de esos. No que sea perfecto, intachable tampoco, 100% santo, nada en su mente, no, nada de eso, sino que el Señor lo está preparando tal vez para ser uno de ellos, que ayude a las iglesias, que lo deficiente se convierte en una iglesia eficiente y que si eso pasara, si eso pasó en la iglesia de Creta, ¿cómo era la iglesia de Creta antes con unas cualidades de hombres que estaban ahí muy malos, como esto lo vamos a ver en el siguiente video, como glotones, malas bestias? Esos eran los líderes de la iglesia, pero se convierte en una iglesia especial.
Tito tiene que hacer ese trabajo. Dios lo hace, pero Tito tiene que ir haciendo juntamente con Dios lo que Dios está haciendo en su iglesia. Un ordenamiento de la iglesia maravilloso. Que Dios bendiga su iglesia, hermano, hermana. Que este estudio le ayude y le abra los ojos. Estamos profundizando bastante el libro de Tito y todavía no hemos terminado el capítulo 1. Y también el requisito para las esposas de pastores y las que se llaman ancianas aquí, como en Timoteo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu esté con usted. Que usted viva para el Señor. Tenga la esperanza de la vida eterna y se guarde puro para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, sino que entonces al oír la trompeta estemos volando ya para ir a encontrarnos con nuestro Señor. Y no temeroso ni confundido, ni dejado en este mundo, dejado atrás, dice una película, para la gran tribulación, ni nada de eso. Que nuestra iglesia sea una de las iglesias como el faro que ilumina nuestra vida y ilumina la vida de muchos para estar perseverando. Dios le bendiga y me despido de usted con un fuerte abrazo. Hasta luego, en el nombre del Señor Jesucristo.